telefónica en este caso, y le vamos a agradecer con el periodista Pedro Brieger. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Carola Fleuré y Marcelo Zacaría acá para el noticiero de Canal 9 de Río Gallegos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, Pedro. Bueno, quisiera que nos cuentes un poquito esta situación que está viviendo el país vecino de Brasil. Finalmente ayer los diputados aprobaron el juicio político a la presidenta Dilma. Esto va a pasar a la Cámara del Senado. Bueno, ¿cómo ves esta situación en general que está viviendo Brasil? Sí, efectivamente. Primero tiene que pasar al Senado. Si el Senado, por mayoría simple, aprueba el inicio del juicio político, ahí hay que separar a la presidenta por un plazo máximo de 180 días y comenzará el juicio propiamente dicho, donde ella puede ser declarada culpable o inocente, en cuyo caso retornaría al cargo. Pero lo que estamos viendo en Brasil es una sucesión de hechos que buscaba la oposición desde que perdió las elecciones en el año 2014, en octubre de 2014, para destituir a Dilma Rousseff durante todo el año 2015. Recordemos que Dilma Rousseff asumió su segundo mandato el 1 de enero, insistieron en que era impopular, insistieron en que Dilma tenía que renunciar, que Dilma se tenía que ir, acompañado por los principales medios de comunicación que también pedían la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff, acompañado por grupos empresariales que presionaron muy fuertemente también en la votación, como lo señalan varios medios de comunicación, y un poder judicial que trató primero de debilitar a Dilma Rousseff y después, cuando Dilma Rousseff decide acompañar a Lula a su gobierno, sumarlo a su gobierno, la ofensiva política y jurídica se dio en contra de Lula da Silva, porque por lo menos hasta hace unos meses atrás el expresidente Lula da Silva era la persona más popular en el Brasil, y cuando él anuncia que se quiere presentar como candidato a la presidencia en el año 2018, ahí todos los focos se centran en su persona para tratar de evitar esto. Le impidió al Poder Judicial que asumiera como jefe de gabinete de Dilma Rousseff, vino la policía a buscarlo a su casa, todo con el objetivo de desprestigiarlo, ya que no podían en ese momento derrocar a Dilma Rousseff. Entonces se dio como una conjunción de factores. Por un lado, tratar de destituir a Dilma Rousseff, avanzar en el juicio político en el Parlamento; por el otro lado, criminalizar y desprestigiar a Lula da Silva para evitar que en el año 2018 pueda ser un candidato con posibilidades de ganar. ¿Y cómo afecta a Argentina esto, Pedro? Es difícil de determinarlo, primero porque estamos en un proceso en curso, no sabemos cómo va a terminar. Está claro que la Argentina y Brasil tienen vínculos comerciales muy importantes, sí, también vínculos políticos, aunque los vínculos políticos han cambiado. Había una sintonía muy fuerte en lo político entre Lula da Silva y Néstor Kirchner, después se reforzaron entre Lula da Silva y Cristina Fernández, entre Dilma Rousseff y Cristina Fernández. Entendían que había un conjunto de gobiernos progresistas que se tenían que defender y apoyar mutuamente frente a los movimientos de los partidos de conservadores y de derecha que buscaban o ganar elecciones, como pasó en la Argentina, o destituir presidentes, como pasó en el caso de Paraguay con Fernando Lugo o Manuel Zelaya en Honduras. No es casual que esa foto de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, que significaba justamente una comunión ideológica, en el más amplio sentido de la palabra, respecto de un futuro común en América Latina, se ve quebrado cuando en la Argentina gana el presidente actual, Mauricio Macri, y ahora, por supuesto, con la situación de fragilidad que vive el Brasil. ¿Cómo era, porque sorprendió quizás la cantidad de votos en el día de ayer, cómo era la distribución en este caso de las bancas en diputados? ¿Tenía mayoría Dilma o no en este caso? El problema justamente del PT es que no tiene mayoría en las dos cámaras, y que el PMDB, que fue su socio y aliado durante varios años, es el que sí tiene mayoría entre las dos cámaras. El problema que tuvo Lula da Silva cuando ganó las elecciones en el año 2002 era justamente este, que no tenía mayoría en el Parlamento, que apenas gobernaba 3 o 4 estados cuando ganó la presidencia en el año 2002, y había perdido ciudades muy emblemáticas como Porto Alegre, San Pablo. Entonces, es un poder político muy fuerte desde el voto a presidente,
pero una distribución en el Parlamento absolutamente desfavorable, por eso tuvo que realizar una alianza política con el PMDB, que es un partido originario en la dictadura, que después cambió de nombre, que es un partido que ha incluido a sectores de centro derecha, de centro izquierda, y en el caso concreto ahora de Dilma Rousseff, muy debilitada por políticas económicas que no eran muy populares, que trataron de agradar al establishment político y económico y que tampoco lo lograron. Con estos números que estás contando, seguramente entonces el Senado va a ratificar el juicio político a Dilma, ¿no? Por lo que se espera. Es lo que todos suponen en Brasil, porque además se necesita mayoría simple para destituir a Dilma Rousseff. Pero se abre un compás de unos días de negociación. Los dirigentes del Partido de los Trabajadores creen que pueden dar vuelta a esta situación, también creían que podían dar vuelta a la situación en diputados y se equivocaron. La última, Pedro, bueno, y agradeciéndote en este caso tu amabilidad. Bueno, ¿cómo está tu situación en la televisión pública? Es de público y notorio que ya no estás dentro de los segmentos políticos del noticiero. Bueno, ¿cómo queda con visión internacional tu situación? Bueno, las autoridades actuales determinaron que yo no fuera más columnista y que no hubiera más columnistas en los noticieros centrales, por eso el jueves pasado me despedí de la audiencia, y las autoridades actuales también decidieron levantar Visión 7 Internacional, por eso el sábado pasado fue el último programa de Visión 7 Internacional. Bueno, Pedro, gracias por este contacto, un abrazo grande. Un abrazo también para ustedes. Muy bien, ahí lo teníamos a Pedro Brigger, periodista, bueno, confirmando ya su salida a la televisión pública. Nosotros teníamos entendido que iba a seguir con su programa, que las autoridades en este caso le habían ofrecido continuar con Visión Internacional, pero bueno, lo han sacado también de cartera. Y bueno, está ahí nomás del juicio político, seguramente la Cámara de Senados en Brasil van a ratificar el juicio a la presidenta. ¿Continuamos con la información, le parece? Continuamos con la información.